Bienvenidos de nuevo. Vamos a ver ahora los subtemas 9.3 y 9.4. Comencemos con el 9.3. El 9.3 tiene que ver desde el punto de vista de la ecología con el comportamiento. De hecho, hay un área de la ecología que estudia el comportamiento de las especies. Y bueno, dentro del comportamiento, pues hay ciertos rubros que son sumamente importantes, como es la selección del hábitat, el apareamiento y los actos sociales. Todos estos son importantes porque recuerden, pues buscan la supervivencia de la especie. Vamos a empezar primero definiendo lo que es el comportamiento. El comportamiento es una de las formas principales en que los animales van a interactuar con su entorno y que va a determinar en gran medida cómo utilizan los recursos que tengan alrededor y cómo es que se van a relacionar con otros organismos que estén. Entonces, bueno, por la variabilidad de lo que implica el comportamiento, también es uno de los mecanismos más importantes a través de los cuales los animales van a responder a los cambios ambientales. Recuerden que, bueno, las especies, los individuos, pues van a reaccionar a ciertos estímulos externos y de acuerdo a la reacción que tengan, es que esto se va a ver involucrado en la evolución y en el proceso de adaptación de las especies. Mediante la exploración y el aprendizaje que se tiene, recuerden, bueno, pues el individuo cuando nace va a tener ciertas reacciones y comportamientos, unos van a ser por intuición, desde que nacen ya tienen este tipo de comportamientos, y otros es por aprendizaje. Nosotros, por dar un ejemplo, tenemos neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos sirven para aprender comportamientos que nos van a ayudar a sobrevivir. Ujú. Entonces, bueno, con esto nosotros podemos resolver muchos problemas que se encuentran en la naturaleza, incluso aquellos que a lo mejor nunca habíamos experimentado antes. Pero por lo mismo aprendemos cómo es que podemos adaptarnos y sobrellevar estos fenómenos en la naturaleza que ocurren. Ujú. A su vez, el ambiente también va a modelar, bueno, va a moldear el comportamiento en las especies. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor si, digamos, hay un temblor o hay un fenómeno, entonces la especie busca la manera de adaptarse y de sobrevivir. Ujú. Entonces, son comportamientos que van a verse afectados. Entonces, la especie va a aprender a qué hacer ante un fenómeno a gran escala. ¿Ok? Entonces, bueno, un ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, lo que les decía de las neuronas espejo. Tenemos esta especie, es un pequeño simio, y lo que se hace en esta investigación del comportamiento es el investigador hace una mueca, saca la lengua, y el simio, por imitación, también lo va a realizar. Ujú. Entonces, a grandes rasgos, ese es el comportamiento. Dentro de la página les coloco otro video que les platica más a fondo todo lo involucrado con la parte de comportamiento. Entonces, por favor, les pido que los vean. Vamos a continuar con esta presentación. Y bueno, ahora vamos a ver la cuestión del hábitat. ¿Por qué es importante? ¿Por qué influye tanto la selección del hábitat y que ésta sea de la adecuada? Empecemos por decir que el hábitat es un área con la combinación de recursos como son alimento, agua, cobertura y a la vez que va a tener las condiciones ambientales, físicas propicias para promover la ocupación del individuo y que éste pueda sobrevivir y a la vez se pueden reproducir. Como condiciones ambientales, pues podemos ver que está la temperatura, la precipitación, que haya depredadores o no, o que haya otros competidores por el alimento. Entonces, todo esto va a influir. El hábitat es, en un sentido general, el lugar donde vive una especie. Un hábitat de alta calidad puede ser definido como las zonas o las áreas que van a presentar las condiciones necesarias para poder incrementar la adecuación de los individuos que habiten ahí, que vivan ahí, y durante este periodo en el cual van a habitar, puedan
subsistir y sostenerse durante prolongados periodos de tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de una selección de hábitat, se consideran la especie al momento de estar haciendo la selección de este hábitat, tiene que considerar varias características y condiciones requeridas para que la especie pueda continuar incrementándose y que pueda sobrevivir. Sin embargo, hay veces que, por ejemplo, una mala selección del hábitat lo que va a producir es una disminución de la especie. Entonces, esto es sumamente importante porque si hay una mala selección en el hábitat, pues entonces los individuos no sobreviven y por ende con el tiempo la especie puede llegar a dejar de existir. Entonces, este es un comportamiento que es sumamente importante. Es un comportamiento de adaptación al hábitat y que se pueda seleccionar algo adecuado a la especie. Luego vamos a ver el apareamiento. El apareamiento es hasta 1970 cuando la ecología le da la importancia que debe de tener, ya que lo vuelve a revalorizar porque la selección sexual implica que aquí puede sobrevivir o no la especie. La selección sexual es cuando interviene el proceso en donde la hembra elige a la pareja. Darwin se había referido a esta selección como una forma de selección natural, es decir, dentro de la selección natural está la selección sexual. Al momento de seleccionar a la pareja, entonces se tienen que ver los caracteres, los cuales tienen que aumentar la supervivencia de la especie. Si yo encuentro un individuo que no tenga o no aporte estos caracteres de supervivencia, entonces esos individuos pues no van a tener éxito en el apareamiento. Para esto es que existen comportamientos de cortejo, existen ciertos comportamientos sociales en los cuales las parejas van a poder, digamos, estar en contacto dentro de un grupo con su especie y va a poder hacer esta selección. A través de los años es que los caracteres han evolucionado y entonces los machos han creado ciertas características físicas, las cuales van a hacer que las hembras puedan seleccionar a los machos que son óptimos para la reproducción. En la mayoría de los animales también vamos a tener características internas que van a tener que ver con el apareamiento. Y entonces, como les seguía platicando, vemos que en el desarrollo evolutivo para el apareamiento, pues hay algunos cambios físicos, como es que las cornamentas de los ciervos sean más duras, que algunas pues tengan un mayor tamaño para vencer a los competidores. También vamos a ver que, bueno, por ejemplo, es muy representativo en las aves. Se han hecho cambios en los plumajes para hacer a los machos pues más llamativos y que las hembras puedan fácilmente localizarlos, como es el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver esto que parece una mancha, es el pájaro macho de esta especie. Entonces, si ustedes ven, inclusive hasta parece fluorescente. Es para que la hembra pueda localizarlo fácilmente. Entonces, estos tonos tan profundos solo los logra en el periodo de apareamiento. O sea, este tono solo lo logra en ese periodo. Entonces, cuando llega la época indicada, el macho entonces se pone en esta posición, abre sus alas de esta manera, crea esta ilusión, ¿no? Y tiene que realizar un ritual de apareamiento, tiene que hacer un baile. Y la hembra va a demostrar que está interesada tomando una pequeña piedra y bueno, se la avienta y eso es el indicador de que quiere hacer un nido con el macho. Entonces,
Depende de las características físicas, si el macho soporta el baile, si lo hace correctamente, es que la hembra decide si se va con el macho o no. Entonces, bueno, estos son algunos rituales de apareamiento y recuerden, pues estos son indicadores que usa la naturaleza para ver si cuenta con los caracteres adecuados para que la especie pueda continuar. Vamos a ver ahora los actos sociales. Los actos sociales o el comportamiento social desde el punto de vista de la ecología es el comportamiento o conducta dirigida hacia la sociedad que tiene lugar entre miembros de la misma especie. Esto significa que va a tener relaciones intraespecíficas. Los comportamientos o conductas que se establecen como relaciones interespecíficas, como la depredación, el parasitismo, la simbiosis, involucran a miembros de diferentes especies. Y entonces, cuando son especies diferentes a la que estamos estudiando, esas no se consideran sociales. Los comportamientos sociales o actos sociales únicamente son con la misma especie. ¿No? Entonces, esa sí es una diferencia. Mientras muchos comportamientos sociales intraespecíficos son parte de una comunicación, pueden provocar una respuesta a un cambio de comportamiento del receptor sin actuar directamente con él. Entonces, nada más el simple hecho de una comunicación o de un comportamiento en específico puede hacer que el receptor tenga una interpretación y va a crear entonces una acción, una reacción de parte del receptor. Entonces, bueno, la comunicación entre miembros de diferentes especies no se considera tampoco comportamiento social, ¿sí? Entonces, insisto, pues esta es una diferencia que hay que considerar. ¿Cuáles son los actos sociales o comportamientos sociales que tienen que ver con la ecología, que son tan importantes para el desarrollo de la supervivencia de la especie? Algunos ejemplos son los siguientes. En una parvada, cuando va llegando el momento de emigrar de nuevo, de retirarse, lo que hacen es varias pruebas en donde necesitan seleccionar dentro de la parvada los líderes de la misma. Entonces, van a hacer varias pruebas, van a estar volando y volando y volando y van a hacer varias veces esta formación de B en el caso de ciertas especies migratorias. ¿Por qué? Porque van a seleccionar a los líderes. Entonces, estos líderes van a ir adelante. Van a ser varios porque de momento llega un punto en donde el primer líder tiene que descansar. Entonces, para poder relajarse, ustedes saben que hay algunas aves que inclusive duermen durante el vuelo, en lo que están haciendo, en lo que están migrando. Entonces, lo que va a pasar es que el líder se pasa a la parte de atrás, por instinto va a continuar en la parvada, pero va a descansar. Y entonces entra aquí el líder 2, ¿sale? Cuando el líder 2 se cansa, entonces se retira, entra el líder 3, de tal forma de garantizar que en esta parvada siempre haya alguien que pueda ir guiando a los demás, que no se pierdan. Entonces, ese es un comportamiento social. Este es un acto social que no tiene que ver nada con reproducción. Es nada más para garantizar que esta parvada sobrevive y que continúe la especie. Entonces, este ejercicio que se realiza es para seleccionar a los líderes al momento de hacer la migración. Otro acto social o comportamiento social en otra especie es, por ejemplo, en los pingüinos emperadores. Los pingüinos emperadores, como el tiempo de incubación es muy largo, lo que hacen es que se juntan en un grupo grande, y entonces esto va a ayudar a que aporte calor y que aparte se estén cuidando entre todos, para que no sea un objetivo fácil de los depredadores. Entonces, esta es la manera, este es un acto social para poder cuidar, ¿ok? A los nuevos miembros. Muy bien.
Y entonces con eso terminaríamos esos 3 rubros que son tan importantes dentro del comportamiento. Vamos a ver ahora el siguiente subtema, que es el 9.4. El subtema 9.4 tiene que ver con la ecología de poblaciones. La ecología de poblaciones se dedica al estudio como tal de las poblaciones, pero tiene que ver cuáles son los parámetros que las afectan, cómo es la manera en que cambian, cuál es el crecimiento de las poblaciones, cuál es su regulación. Entonces, recuerden, ecología, pues es el estudio de la interacción de las diferentes especies y de las especies con el ecosistema, pero además vamos a encontrar ramas muy específicas como es la ecología de población. Ella nada más se va a dedicar al estudio de las situaciones dinámicas poblacionales. Entonces, bueno, como estaba mencionando, los ecólogos poblacionales van a utilizar una serie de métodos para poder modelar de forma dinámica las poblaciones. ¿Por qué dinámica? Porque una población siempre va a estar cambiando con respecto al tiempo, nunca se mantiene estática, siempre va a haber nuevos nacimientos, siempre va a haber nuevas muertes. Entonces, esto hace que poder modelarlo o darnos una idea matemática de cómo es que se está comportando es muy complicado. Entonces, tenemos que hacer modelos dinámicos. Un modelo preciso debería ser capaz de describir los cambios que ocurren en la población, además de poder predecir los cambios futuros, pero esto es muy, muy complicado, no es tan sencillo. Por lo tanto, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, el crecimiento poblacional que existe, por ejemplo, este banco de peces, existen modelos matemáticos representativos. Los dos modelos más simples de crecimiento poblacional utilizan ecuaciones determinísticas, es decir, ecuaciones matemáticas que no consideran los eventos aleatorios. Evento aleatorio es, por ejemplo, en una comunidad y de repente pasa un temblor. Entonces, pues eso nadie lo esperaba, nadie lo tenía en mente. O, por ejemplo, una erupción volcánica. Eso es algo que no ocurre siempre, que no se tiene una fecha para que ocurra. Entonces, esos son eventos aleatorios. Entonces, en las ecuaciones matemáticas determinísticas no se tiene, considerando estos eventos. Entonces, estas ecuaciones se usan para describir la tasa de cambio en el tiempo, es decir, cuántos individuos voy a tener con el tiempo, para poder ver cuál es el tamaño de la población. Ahora bien, el primero de estos modelos determinísticos es el crecimiento exponencial. Este es el modelo más teórico que puede existir, que yo creo que la mayoría conocemos, y describe poblaciones teóricas que incrementan su número sin ningún límite. Entonces, de repente es la famosa curva que vemos que empieza a elevarse hasta que se dispara. Esta es la de crecimiento exponencial. Este es cuando no estamos considerando ningún límite y que la población puede crecer libremente, pero que además pues, va a tener alimento y todas las condiciones para que pueda continuar y continuar creciendo. Muy bien. Luego el segundo modelo es el crecimiento logístico. En el crecimiento logístico vamos a introducir límites al crecimiento reproductivo, es decir, carencia de alimentos, si hay algún depredador. Aquí sí podemos ingresar estas variables para saber cuál va a ser aproximadamente el comportamiento de la población. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque ninguno de estos dos modelos nos va a ayudar a describir la población realmente. Podemos darnos una idea, podemos dar una aproximación, pero no vamos a tener la realidad. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos que no está considerando los eventos aleatorios. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos. Las levaduras, por ejemplo, si nosotros las cultivamos o las hacemos crecer en un laboratorio, pues van a estar en condiciones ideales, vamos a estar cuidando nuestro crecimiento de levaduras y entonces este va a ser un crecimiento logístico, va a estar bien controlado y va a tener esa forma.
Es una curvita así bien bonita. Ujú. Entonces, bueno, pero estas las levaduras porque están en el laboratorio, porque están cuidados, porque tienen los nutrimentos adecuados, tienen la luz adecuada. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un crecimiento logístico real? Ese es el caso, por ejemplo, que tenemos aquí con las observaciones de las focas. Si yo veo una población de focas, pues ahí va a haber depredadores, va a haber carencia de comida, va a haber competencia por la comida, no es tan fácil los comportamientos de reproducción. Entonces voy a ver unas curvas de esta manera y voy a ver que hay individuos que se salen de este comportamiento grupal. Entonces, esto es real y este es, por ejemplo, el crecimiento logístico, pero controlado en un laboratorio. Por eso decían, bueno, pues es que el crecimiento logístico me puede dar una idea, pero en un momento dado no se adapta totalmente a la realidad. Y entonces, aunque el modelo logístico de crecimiento poblacional va a validar muchas poblaciones naturales, es un modelo útil, pero limitado. ¿Por qué? Porque es una simplificación de la dinámica de una población en el mundo real. Está muy simplificado, hay muchas cosas que no va a considerar. Este modelo está implícito, bueno, en este modelo está implícito, perdón, que la capacidad de carga del ambiente no cambia. Es decir, en este modelo consideramos que los alrededores, los factores bióticos y abióticos que ayudan al sostenimiento de cierta especie que yo esté estudiando, las voy a tomar como infinitas. Y eso no es verdad. Ajá. Entonces, aquí vamos a tener también que considerar que este tipo de modelos, ¿ok? No considera la carga del ambiente. La carga es, bueno, pues es, por decirlo fácilmente, el ambiente está cargando conmigo, porque el ambiente tiene que proveerme la lechuga, la comida, las zanahorias, todo lo que me comí en la tarde, por ejemplo. Ajá. Entonces, el ambiente tiene que cargar con mi necesidad. Por eso es carga. Ajá. Ok, bueno. Entonces, como ejemplo, tenemos que, por ejemplo, algunas cuestiones que no se consideran en este tipo de modelos es que hay veranos que son más calientes y secos y hay otros que son más fríos y húmedos. Aprovechando en este año 2020, pues se anunció en las noticias que tenemos aquí en la Ciudad de México eh, la temporada de sequía más grande que se había visto en 30 años. Entonces, simplemente esa es una demostración de que el clima siempre va a estar cambiando y entonces no siempre vamos a estar preparados. No siempre va a ser lo mismo. Igual, el invierno, hay inviernos que tenemos algunos días de mucho calor. Y es entonces también cuando vamos a ver los efectos del cambio climático. Entonces, todo esto va a afectar a la población. Y bueno, considerando con el tema, siguiendo con el tema, muchos eventos naturales como los temblores, los volcanes, los incendios pueden afectar al ambiente y entonces va a cambiar la capacidad de carga. Veíamos que, bueno, el año pasado, a principios del año pasado, pues teníamos el gran incendio que estaba azotando Australia, que muchos animales murieron. Entonces ahí incluso tuvo que intervenir el hombre, que bueno, siempre dan el consejo de que un animal salvaje, la fauna silvestre, pues no intervengamos, pero en ese caso, pues si no se iban a perder miles y miles de especies, entonces sí se tuvo que intervenir, ¿ok? Y es un fenómeno que no se tenía en cuenta y además por los incendios tan grandes, pues ya no hubo alimento suficiente. Entonces, la capacidad de carga disminuyó drásticamente. Entonces, va a haber muchas pérdidas, aunque haya sobrevivientes del incendio. Ese es el problema. Y eso es lo que hay que considerar. Y bueno, la otra cuestión es que las especies no existen de forma aislada, sino que comparten el entorno con otras especies. Y estas otras especies pues van a competir por los recursos que se tengan, ¿ok? En el ambiente. Entonces, con todos estos factores,
pues es muy difícil que tengamos muchas veces un modelo muy, muy apegado a la realidad. Eso es más que nada en laboratorio. Y entonces el crecimiento poblacional va a estar regulado por diferentes factores, los cuales pueden clasificarse como dependientes de la densidad, es decir, que van a recibir el nombre de denso dependientes, de los cuales la densidad de la población es afecta a la tasa de crecimiento y de mortalidad. Y los independientes de la densidad, que son las denso-independientes, estos factores que producen mortalidad en una población sin importar su densidad. Entonces, los densodependientes, estos, repito, son los cuales la densidad de la población afecta la tasa de crecimiento. ¿Ok? Y los denso-independientes, los factores que producen la mortalidad en una población, estos factores no están ligados a la densidad. ¿Ok? Entonces, aquí a los biólogos que estudian la fauna silvestre les interesa entender los ambos tipos de factores, los que sí dependen de la densidad y los que no dependen de la densidad de población, ya que con esto les va a ayudar a manejar poblaciones y prevenir tanto extinciones masivas como sobrepoblaciones. Y con esto terminamos los subtemas 9.3 y 9.4. Espero que te haya ayudado un poquito a aclarar estos subtemas. Te agradezco mucho, mucho tu atención y te deseo muy lindo día. Gracias.